Hola, ¿qué tal? Soy el profesor Jorge Díaz y hoy veremos determinar los máximos y mínimos de una función. Veamos, si una función f de x es derivable y a pertenece al dominio de f, el punto a, f de a será un máximo relativo si en él la función cambia su crecimiento de creciente a decreciente, y será un mínimo relativo si cambia de decreciente a creciente. Obviamente, entendiendo que el punto x igual a corresponde a un punto crítico de la función. Entonces, a, f de a es mínimo relativo según el criterio de la segunda derivada. Esto quiere decir que si la segunda derivada evaluada en el punto a es mayor que 0, va a corresponder a un mínimo relativo. De igual forma, si el mismo punto a, f de a es un máximo relativo, si vemos el criterio de la segunda derivada, si es menor a 0, corresponde entonces justamente al máximo relativo. Veamos entonces el siguiente ejemplo. Sea la función f de x igual a x cuadrado menos 6x. ¿Qué debemos hacer primero? Va a ser encontrar entonces la primera derivada. Esto quiere decir que la primera derivada de f de x va a corresponder a 2x menos 6. Como vimos en el video anterior o en la clase anterior, debemos encontrar el punto crítico. Para eso debemos igualar la derivada al valor 0. De esta forma, 0 va a ser igual a 2x menos 6 y despejamos nuestra ecuación. En este caso nos va a quedar 6 igual a 2x, x por lo tanto vale 3. ¿Qué significa eso? Que vamos a obtener el punto crítico de la función, un único punto crítico que va a ser el valor 3. La pregunta es, ¿esto va a ser máximo o va a ser mínimo? ¿Qué hacemos ahora? El criterio de la segunda derivada, evaluado en el punto crítico. O sea, f' de x correspondía a 2x menos 6. La segunda derivada significa derivar la primera derivada. O sea, f' de x, o segunda derivada, va a ser igual a 2. Como observamos, f evaluado en el punto 3 nos va a dar 2. Porque obviamente no tenemos ninguna x para poder evaluarla. Es el mismo valor. Si nos damos cuenta entonces se cumple que f de x segunda prima, va a ser igual a mayor que 0. ¿Qué significa entonces eso? Que esto corresponde a un mínimo relativo. Veamos el siguiente ejemplo entonces. Por ejemplo, sea f de x igual a menos x a la quinta más 5x. ¿Qué debemos encontrar primero? Lo primero que debemos encontrar es la primera derivada. Y esta primera derivada nos va a quedar como menos 5x a la cuarta más 5. ¿Qué hacemos ahora? Encontramos los puntos críticos, es decir, igualamos la primera derivada a 0. Esto nos queda como menos 5x a la cuarta más 5. Despejamos esta ecuación y nos va a quedar 5x a la cuarta positivo es igual a 5. X a la cuarta es igual entonces a 1, ya que el 5 pasa dividiendo al 5 y nos queda 1. Por lo tanto, debo aplicar la raíz cuarta a este valor. Es decir, x va a ser igual a más o menos la raíz cuarta de 1. Y para que un número, el 1 esté elevado a la cuarta y nos dé el valor de 1, puede ser tanto el valor menos 1 como el valor más 1. Es decir, x va a ser igual a 1 o también x va a ser igual al valor menos 1. Hemos encontrado entonces los puntos críticos. En este caso, esta función tiene dos puntos críticos. ¿Qué hacemos ahora? Encontramos la segunda derivada. Entonces, la segunda derivada corresponde a la derivada de la primera derivada. En este caso nos va a quedar el 4, pasa multiplicando y nos va a quedar menos 20 x al cubo y el 5 desaparece. ¿Qué debemos hacer ahora? Es reemplazar el valor de x por el punto crítico encontrado. O sea, voy a tener la segunda derivada evaluada en el punto 1. Eso nos va a quedar menos 20 por 1 al cubo. Es decir, la segunda derivada evaluada en el primer punto crítico va a corresponder a menos 20. Eso quiere decir que la segunda derivada es menor que 0. Como es menor que 0, significa que ese punto 1 es un máximo relativo. A su vez, si evalúo la segunda derivada en el punto menos 1, que es nuestro segundo punto crítico, nos va a quedar como menos 20 menos 1 al cubo. Eso nos va a quedar, la segunda derivada de menos 1, menos 20 y menos 1 al cubo va a ser menos 1, o sea va a ser 20 positivo.
Eso quiere decir que la segunda derivada de x va a ser mayor que 0. O sea, es un valor mínimo relativo. ¿Sí? Espero que hayan entendido entonces cómo encontrar un máximo relativo y un mínimo relativo. Haciendo un resumen, lo que tenemos que hacer es encontrar la primera derivada, igualarla a 0, encontrar los puntos críticos. Luego, encontrar la segunda derivada y evaluar el punto x. Ahora, para poder saber cuál es el punto a, f de a, lo que hay que hacer es reemplazar justamente este valor a en la función inicial. ¿De acuerdo? Esto quiere decir entonces que nuestro punto a tiene que ser entonces f de 1 igual a menos 1 a la quinta más 5 por 1. Si hacemos ese resultado, eso va a ser menos 1 más 5, f de 1 es el valor 4. Y finalmente, f de menos 1 es igual a menos 1 a la quinta más 5 por menos 1. O sea, f de menos 1 es igual a menos 1 a la quinta es menos 1, por menos es más, y 5 por menos 1 es menos 5. O sea, f de menos 1 es igual a menos 4. Significa entonces que, ¿cierto? El punto 1,4, que correspondería a este valor de acá, va a corresponder a un máximo relativo. Y finalmente el punto menos 1, menos 4, que corresponde al valor de acá, va a ser entonces un mínimo relativo. Bueno, ahora les dejo el desafío que ustedes puedan hacer la guía de trabajo. Espero que hayan entendido la clase. Nos vemos en el próximo video.